today we want to dedicate our service to the next generation in our families. Hoy dedicamos nuestro servicio a la siguiente generación de nuestras familias, The next generation in our struggle. la próxima generación en nuestras luchas. And yesterday, right here in the sanctuary, Aquí ayer en este santuario there were dozens of young people who met and then went out to canvass for Chuy Garcia. había gente joven, más de una docena, que se juntaron aquí y luego salieron a las calles a tocar puertas para Chuy García. They're working hard in their high schools to get students to mobilize their parents to vote. Estos jóvenes están trabajando fuertemente en sus escuelas secundarias para convencer a sus familias, a otras estudiantes, a movilizar a sus familias y padres para salir a votar. But they're the same young people Pero son algunos los mismos jóvenes who went down every Monday to be arrested in front of ICE. que fueron también cada lunes con nosotros a ser detenidos delante de ICE, que es la nación de seguridad. And who marched against the deportations. Y eran estos mismos jóvenes que marcharon con nosotros en contra de las deportaciones. They're the same young people who are working to close the 20-year death gap. Y son los mismos jóvenes que están trabajando para cerrar la brecha de la muerte de 20 años más temprano By screening for early detection of diseases. en nuestras comunidades, y ellos están haciendo esas pruebas, exámenes para detectar temprana las enfermedades. And it's this commitment to all these things, Y es por este compromiso que tienen estos jóvenes para todo esto, not just to Chuy's election, no solamente para una elección para Chuy, that I think makes them very important to the future. que nos hace ver que estos jóvenes son muy importantes al futuro de todo el mundo. The challenge to the next generation is well discussed in the Holy Scriptures. El reto que tiene la próxima generación se habla muy bien en las Sagradas Escrituras. In the story of the people of God, Muy claramente habla de la historia del pueblo de Dios this challenge is symbolized in the destiny given to the Son. y que el desafío simbolizada en el destino que fue dado al Hijo. We know that Jesus was known as the Son, Porque sabemos que Jesucristo fue conocido como el Hijo de Dios. but the whole history of the people of God takes up this destiny. Pero la historia y todo el pueblo de Dios toma este mismo destino. The people began with Abraham, Porque el pueblo comenzó con Abraham. and then it was passed from Abraham to his son Isaac, Y después ese destino fue pasada de Abraham a su hijo Isaac. and from Isaac to his son Jacob. Y de Isaac a su hijo Jacob. Joshua takes over when the time of Moses is gone. Y Josué asume el control cuando terminó la época de Moisés. And Elisha takes up the struggle when the prophet Elijah is called to heaven. Y Eliseo retoma la lucha cuando el profeta Elías es ascendido al cielo. And everywhere in the history, the scripture of history, En todas partes en la historia bíblica, as in reality, como en la realidad, the sons and daughters bear the prejudice against youth. son los jóvenes, los hijos y hijas que llevan el prejuicio contra los jóvenes. That they lack experience, Dicen siempre que no carecen experiencia, that they're untested, que ellos no han sido probados they're not serious enough, they joke around y too no much. tienen suficiente seriedad, que siempre están jugando They haven't been part of the leadership. y no han sido parte del liderazgo. They're passed over and told that their time has not yet come to sit at the table. Siempre los jóvenes son ignorados y les dicen que su tiempo todavía no ha llegado. But again and again in scripture, Pero a pesar de todos estos prejuicios, una y otra vez en las escrituras, the future of the people of God, dice claramente que el futuro del pueblo de Dios, and indeed the salvation of the people, de hecho la salvación del pueblo de Dios, is in the sons and daughters of the next generation. están en las manos de los hijos y hijas de la próxima generación. Now, this time Jesus is marching on Jerusalem. Ahora estamos marchando con Jesucristo a Jerusalén. In Galilee, he had given the people a taste of the kingdom. En Galilea dio al pueblo un sabor,
una prueba del reino. Now, as he looked towards the confrontation in Jerusalem, Ahora él está acercando esa enfrentación en Jerusalén. he focused his teaching on his disciples Cuando comienza a caminar, él enfoque todas sus enseñanzas a los discípulos to reject the ways of the kingdom of men and that stood between them and the kingdom of a God. que rechazan pues todas las formas del reino de los hombres. He told the parable of the tenants. Él le dijo el parábola de los labradores. The kingdom of God is like a man who planted a vineyard and left it in the hands of some of his tenants. El reino de Dios es como un hombre que sembró una viña y la dejó en manos de algunos inquilinos. The tenants wanted to take the vineyard and its profits for themselves. Los inquilinos querían llevar el viñedo y sus beneficios para ellos mismos. So they stopped paying rent. Y por esa razón dejaron de pagar la renta. When the owner sent his son to collect the fruit, they killed the owner. They Y cuando killed that el son. dueño envió a su hijo a colectar la cosecha, lo mataron. So in the parable, Jesus asked his disciples, Y Jesucristo le pregunta a sus discípulos, "What then will the owner of the vineyard do when he returns?" ¿qué haría el dueño de la viña cuando regresa? Remember, he's speaking in front of a lot of people. Recuérdense que cuando Jesús hablaba siempre había una multitud de personas escuchando. And the priests and the Pharisees and the Roman spies, they're listening. Y los espías de los fariseos y los sacerdotes que fueron corruptos del templo estaban escuchando. And Jesus said the owner will throw the tenants off the land. Y lo que dijo Jesús fue claramente que Dios, la respuesta era que iba a echar a esos inquilinos corruptos de la tierra. And give it to others who had not been allowed to participate. Iba a darle esas mismas tierras a aquellos que fueron excluidos a participar. And Jesus also gives us the quote for today, the quote that we have on the front of our program. Y también nos da este dicho que lo utilizamos hoy en su boletín, so llévanlo a la casa, The stone that the builders threw away que es esa piedra que los constructores tiraron a un lado, has como become the basura, cornerstone. ahora iba a ser la piedra angular That más means the first importante. stone of the kingdom of God on earth. Y que es la piedra angular donde uno puede construir el reino de Dios. All the blessings of the earth and human history Todas las bendiciones de la tierra en la historia de humanidad could not belong to any one generation of men. no pueden permanecer a una sola generación de hombres. Men who will pass away in less than 100 years. Hombres que en 100 años o menos ya no van a estar aquí. We are tenants of the earth, Solamente nosotros somos inquilinos de la tierra of human history, y de la historia humana. and we owe rent, Y nosotros también debemos renta, obedience to the God of justice, que es obedecer a Dios de la justicia, our creator, our judge, and our redeemer. que es nuestro criador, nuestro juez y nuestro redentor. But too often each generation sinks into a pattern of selfishness. Pero cada generación se hunda en un patrón de egoísmo, Even murdering the son. incluso asesinando al hijo. The young boy or girl, man or woman who is sent to remind us of the rent that we owe. Ese joven puede ser una jovencita o jovencito que fue enviado para recordarnos que estamos aquí como inquilinos y debemos esa renta a Dios. And Jesus says that certainly God will throw these selfish tenants from his land. Pero ciertamente las escrituras nos dicen que Dios echará estos inquilinos egoístas de la tierra And give the land to those who were excluded. So bueno, I'm choking. okay. Y dará esas tierras a aquellos que han sido excluidos y marginados. The teaching of Scripture
Todas las enseñanzas de la Escritura, is that arrogance bred of self-interest que la arrogancia que es criada en el interés propio corrompe corrupts the world given to man by God. el mundo que Dios dio a las manos de los hombres. And the prophecy of Scripture Y la profecía de las Escrituras, is that those who have been excluded from the wealth and power of society que aquellos que han sido excluidos de las riquezas de este mundo y la sociedad, they're chosen by God to resist this corruption. que ellos son los que son escogidos, elegidos de Dios de recibir las tierras y el reino de Dios And renew the kingdom of God among the people of y God. renovar el reino de Dios en nombre de Dios, que es el reino de la justicia. Then Jesus tells a second parable. Pero después Jesucristo nos da una segunda parábola, Saying that the kingdom of God is like a king who prepared a wedding banquet for his son. que el reino de Dios es como cuando un rey prepara un banquete para la boda de su hijo. The self-important people who were invited Los invitados que se consideran muy importantes y ricos y they were poderosos, too busy to attend. bueno, ellos se encuentran muy ocupados para asistir a esta boda. So the king sent for those who had not been invited. So el rey envía a sus siervos a buscar y invitar a aquellos que no habían sido. But he demanded that they dress appropriately. Solamente él pide que ellos se visten apropiadamente, se preparan para esta boda. Now for your Bible studies in Scripture, the wedding between the Son of God and the people of God Para ustedes esta escritura es importante porque sí es una boda donde cuando se casa el pueblo de Dios con Jesucristo. is the prophecy of the renewal of God's kingdom on the earth. Es esa profecía que renueva el reino de Dios aquí en la tierra entre el pueblo de Dios y Jesucristo. And that renewal is like a banquet. Y esa renovación que sigue ocurriendo es como un banquete. But the self-important people, Pero aquellos que tienen esa autoimportancia, the wealthy and the powerful, they're too preoccupied with their wealth and power. siempre esos ricos y poderosos van a estar muy ocupados para asistir, To be part of that renewal. para ser parte de renovar sus espíritus. So the king sends for those who have been excluded at the margin. Y renovar este pacto con Jesucristo, y por eso nos abre la invitación a todos los marginados, a todos los pobres. It's the poor and those who are discriminated against. Porque siempre aquellos que son discriminados, los pobres, que son excluidos y marginados, que Dios escoge. This is the most familiar, the most central message of the Scriptures. Este mensaje es central en todo el mensaje durante la Cuaresma. Yet at the center of this parable is the Son. Pero si uno ve en el centro de esa parábola, habla del Hijo, The most faithful of the next generation, que es el más fiel de la próxima generación, who comes to remind the people who have forgotten que llega a recordar a aquellos que se han olvidado and raise up a new movement in the land, y levantar de nuevo un movimiento del pueblo de Dios, faithful to the justice and love of the kingdom. hecho de amor y justicia para todos los pueblos. In societies in which the older generation has established itself in power and privilege, Pero en la sociedad donde la gente más grande o más ancianos se han establecido como los líderes de todos los puestos, Scripture sees that the best of a new generation la Escritura nos muestra que tiene que ser el mejor de la próxima generación, who will resist arrogance and greed and renew God's kingdom. que viene de esos pueblos marginados, que va a resistir el egoísmo y arrogancia de este mundo. So in the face of the prejudice against youth, Y aunque existe ese prejuicio en contra de los jóvenes, it's clear that Scripture calls us to remember that the stone the builders threw away will become the cornerstone of que rebuilding nos the kingdom. recuerda que los constructores que tiraron a un lado como basura esa piedra,
va a ser la piedra angular donde se va a construir el reino de Dios. Finally, our third scripture today En la tercera escritura que leímos hoy, speaks of the boldness expected of the next generation. habla hoy de la audacia esperada por la próxima generación. Now, old Elijah was one of the greatest prophet warriors of the people of God. Elías, que fue uno de los mejores profetas guerrilleros del pueblo de Dios. Elisha chose to follow him until Elijah adopted him as a son. Eliseo decidió seguirlo hasta que Elías lo adoptó como su propio hijo. And so when Elijah was close to the end of his life, Y cuando Elías ya estaba en el final momento de su vida, he asked Elisha, his adopted son, what could he give him? él le preguntó a su hijo adoptado, ¿qué es lo que tú me pides, hijo mío? And Elisha said, give me a double power, a double share of your spirit. Eliseo les dice, yo quiero que tú me des un doble porción de tu espíritu. Elijah told him to watch as I am carried to heaven. Elías le respondió y le dijo, sígueme hasta que soy llevado al cielo. And you will get that double share of my spiritual power. Y yo te voy a dar y vas a obtener ese doble de mi poder espiritual. Amén. Scripture calls on the best of the next generation La escritura ordena que los mejores de la próxima generación to learn from the best of the prophets of the older generation. aprenden y se preparan de los mejores de los profetas de el anciano generación. But then to boldly ask, in fact, demand the spiritual power and authority to lead. Pero también con audaz exigir que te den a ti un doble porción del espíritu que ellos tienen. In the next 2 weeks, we'll celebrate Palm Sunday. Para así pueden continuar la lucha. Y el próximo domingo vamos a ya celebrar pues el Domingo de Ramos. We need everybody to be on time because we'll start with a procession. Y tenemos que llegar a tiempo porque ese servicio de alabanza comienza con la procesión. But we're really celebrating the march of Jesus into Jerusalem. Pero nosotros estamos celebrando la marcha cuando Jesucristo entra a Jerusalén. Then we'll bear witness to the crucifixion on that terrible Friday that they call Good Friday. Y vamos nosotros caminar con Jesucristo a la cruz, a la crucifixión en el Viernes Santo. And then the resurrection on that next Sunday morning. Y vamos a ser testigos de la resurrección el próximo domingo de la During that Pascua. weekend, we'll see the parents of the students who were slaughtered in Mexico here in Chicago. Y vamos a también reunirnos con esos padres de familia de los 43 desaparecidos que van a llegar aquí a esta iglesia. But during these next 2 weeks, Pero entre estos 2 semanas, we also bear witness to an election, nosotros vamos a ser testigos de una elección. a challenge to the corruption of our current city government. Una elección donde existe un reto a la corrupción que se ha llevado en esta ciudad. I'm very hopeful about that election. Yo tengo mucho, pues, esperanzas en esta elección. Because I believe that Jesus Garcia is an honorable man. Porque yo sí creo que Jesús Chuy García es un hombre, ¿verdad?, con honor, Who will be accountable to the people of this city. humilde. Y él va a representar a ese pueblo que ha sido marginado. But no matter how the election turns out, Pero no importa cómo sale esta elección. that day will be a beginning, not an end. Ese día va a ser un comienzo, no un final. In victory, it will not be a sign for us to sit back and watch him. Y si es una victoria, no va a ser una victoria donde uno después se queda nomás como observador. And in a defeat, it will not be a sign of powerlessness. Y si no logramos tomar esa posición de alcalde, no tampoco va a ser
como un fracaso para nosotros. Now, Chewy has put forth a campaign that can appeal to many in all parts of the city. Se ve claramente que que Jesús García ha puesto una campaña que muchos, miles y millones de personas están detrás apoyando. But his victory depends on the turnout in the Latino community. Pero su victoria va a depender en cuántos latinos van a salir a votar. Let me give you some history. Nuestros números, ¿verdad? Y le queremos dar una historia. In 1983, when Mayor Harold Washington was elected, Explicando a lo que pasó en 1983, cuando fue elegido el alcalde Harold Washington, el primer afroamericano. he not only gained 95% of the African American vote, No solo salieron más de 95% del voto afroamericano a su favor, but for the first time in Chicago history, pero por la primera vez en la historia de Chicago, more African Americans turned out to vote than did whites. más afroamericanos salieron a votar que la gente anglosajón. In 1983, almost 9 out of every 10 African Americans who lived in the city turned out to vote. Casi 9 de cada 10 afroamericanos que eran elegibles a votar salieron a las urnas. Moreover, 250,000 African Americans and Latinos had registered to vote in preparation for that election. Pero más de 250,000 afroamericanos y latinos se habían registrado por la primera vez para preparar para estas elecciones. That amazing turnout Ese fue un resultado pues admirante was the fruit of a movement y fue fruto de un movimiento. that had resisted racist police and police murder. Fruto de un movimiento que resistía la racismo policíaca y también un movimiento de derechos civiles. The fruit of a civil rights movement Fruto de un movimiento de derechos civiles that challenged the racism of this country from one coast to the other. Así estaba retando el racismo, no solamente aquí en esta ciudad, pero en toda la nación. In 2 weeks, En 2 semanas, for Jesus Garcia to win, para que Jesús García gana, the Latino community must turn out just as the African American community did in la 1983. comunidad latina tiene que salir igual como en ese entonces salieron los afroamericanos para Harold Washington. He's going to get good African American votes and good white votes. Él va a recibir votos afroamericanos y fuertes votos de algunos anglosajones, But up against all those millions of dollars, pero cuando estamos enfrentando los millones de dólares que se están gastando para comprar personas y votos, his election will turn on a massive turnout in the Latino su community. elección depende en que sea latinos saliendo en grandes números históricos. But we're facing a challenge to this full participation that we need to overcome. Pero estamos viendo que hay un reto en contra de unidad entre los latinos para salir y votar para Chuy García. In this last primary election a few weeks ago, Y en esta elección que tuvimos hace 2 semanas atrás, donde ganó Jesús García el puesto de seguir en esta campaña, less than 1 out of 4 Latinos who could vote actually voted. salieron solamente en la última elección 1 de cada 4 latinos que tienen el derecho de votar. 3 se quedaron en casa. For Chewy to win, this number must triple. Pero para que gane Jesús García, estos que se quedaron en casa se van a tener que levantar e irse a votar. If we're able to accomplish this, Y si hay éxito en esto, it will not be because so many are hurt by the boot or red light tickets. no va a ser porque fueron convencidos a salir porque ya no quieren que le pongan tickets o la bota en sus carros. It will not even be just because the current mayor closed 50 schools. O no va a ser porque el alcalde cerró 50 escuelas en nuestros barrios.
It won't be because this current mayor rewards the rich with contracts and punishes the poor with fees and Y fines. tampoco va a ser porque el alcalde solamente se enfoca en darle favores a los ricos mientras deja nuestras comunidades vacías. Not just because he builds up downtown and lets jobs leave our Y neighborhood. no solo porque él está enfocando en construir pues el centro de la ciudad cuando no permite que la gente trabaja en fábricas en nuestras If we comunidades. accomplish this victory, Para lograr la victoria que estamos hablando, para que los latinos salgan it en will, grandes it will be números, because the community has become conscious of what it wants and what it needs. va a ser porque la comunidad latina se ha levantado su conciencia de lo que ellos quieren y lo que necesitan. Conscious of its destiny in God's Y plan. consciente a su destino en el plan y propósito de Dios. Last week we talked about the sanctuary that we had expanded to include millions through the victory of the executive La semana order. pasada hablamos sobre el santuario en donde habíamos ampliado el lugar para incluir a millones de personas mediante la victoria del orden ejecutivo. That sanctuary will include millions of people Ese santuario va a incluir a millones de personas for many years to come durante muchos años que vienen, who will still not have the right to vote. que todavía no van a tener el derecho de votar. Yet it is the demand for justice Pero ese demanda por la justicia for the whole Latino community, para toda la comunidad latina, with and without papers, con o sin papeles, that will become powerful through that sanctuary. que se va convertirá de mucho poder a través de este santuario. Only such a movement Solo un movimiento, that does not divide the community by legal status, un movimiento que no está dividiendo la comunidad por su estatus, quién tiene papeles y no. only such a movement can unify and mobilize the community to vote in the numbers necessary for victory. Solo tal movimiento puede unificar y movilizar una comunidad para votar en las cantidades necesarias para una victoria para Chuy García. In such a movement, En tal movimientos, those who can vote aquellos que pueden votar, que vote son for latinos, those who are denied the right to vote. saben que están saliendo a votar por aquellos que les están negando el derecho de votar. Just look at history. Ve la historia. To move a community to vote Para mover una comunidad para que vote, so that the whole community votes, para mover el corazón de toda la comunidad latina, you must move the whole heart of the whole community. tienes que unir los corazones de toda la comunidad. Para aquellos que tienen el derecho, votan para aquellos que no lo tienen. During the Amén. time of Harold Washington, Durante la época de Harold Washington, many Latinos were given the opportunity to grow in political influence and to elect their own to office. los latinos tuvieron la oportunidad, algunos, de crecer en influencia política y elegir sus propios representantes. Some of those, like Jesus Garcia, Algunos, como Jesús García, continued to progress in elections, continuaron progresando en las elecciones. year in and year out. Años tras años. When he faced defeat, he came back strong. Enfrentó Jesús García una derrota y regresó más fuerte. They learned how to build an independent political structure and political coalition. Y aprendieron cómo construir una estructura política independiente y hacer coaliciones políticas. While that was going on, Mientras estaban haciendo esa estructura política, others continued the movement on behalf of the undocumented. otros continuaron el movimiento en nombre de los indocumentados. And in fact, a great national movement was built that showed the power of the Latino community Y de and the power hechos- of the Latino voter. Y de hecho se construyó un gran movimiento nacional que mostró el poder de la comunidad latina y la potencia del voto latino. The power of the Latino voter who would vote for and in unity with those who cannot vote. El votante latino que votó en unidad y votó para aquellos que no tenían el derecho de votar. Whether or not we are successful in this election,
Si llegamos o no ser exitosos en esta próxima elección, The path ahead is clear. el camino que tenemos que seguir es bien claro. Building the kingdom on earth Edificar el reino aquí en la tierra is building a sanctuary for the people of God, es de construir un santuario para el pueblo de Dios, in which each is respected and loved. en cual cada uno es respetado y amado. But it's a little like building a ship when you're already at sea. Pero es poco como construir pues una nave ya cuando estamos en la mar. We're afloat on the storms of life. Porque nosotros estamos a flote entre las tormentas de la vida. To build a ship, we need all hands joined together. Para construir una nave se necesita todos los manos unidos. The system of government in this nation, El sistema de gobierno en esta nación it excludes so many from full and equal participation. excluye a tantos de la igualdad de participar plenamente, With its election and its institutions, con sus elecciones y con sus instituciones. it does not easily allow, it doesn't promote the unity we need to build that ship, to build No our sanctuary. permita fácilmente y por eso es un poco difícil llegar a esa unidad que necesitamos para construir este barco. Whatever the results of this election, Cualquier sean los resultados de la próxima elección, our next focus must be to build assemblies of the community. nuestro siguiente objetivo debe ser construir la unidad de la comunidad, With and without papers, que tiene o no tiene papeles, in which each person is respected. en el que cada persona es respetada. And in those assemblies, each person is given a vote. Y en esas asambleas que nosotros vamos a tener, cada persona, si es ciudadano, residente, indocumentado, debe tener el mismo voz y voto. If we are successful in this Y election, si nosotros somos exitosos en la próxima elección, then those assemblies esas asambleas will hold the new government accountable va a mantener un nuevo gobierno responsable and help the new mayor fight our battles. y ayudar a nuestro próximo y nuevo alcalde a seguir peleando nuestras batallas buenas. But if we are not immediately successful in this election, Pero si no somos inmediatamente exitosos en la próxima elección, we need not to be discouraged, but we need to learn the lessons. no debemos de desanimarnos, debemos de aprender por las lecciones que tenemos. That these assemblies of all the people will continue to build a ship that can sail to victory in the future. Que vamos a continuar a construir esas asambleas como un barco que puede navegar a la victoria en el futuro. Those assemblies of the whole community Son asambleas de la comunidad entera. will be based in the faith and the teachings of Jesus. Van a ser y tienen que ser basadas en la fe y las enseñanzas de Jesús. Because those assemblies will be the tenants called to take over the master's land. Las asambleas son los labradores llamados para apoderarse de la tierra de maestros When the former tenants had refused to pay what they owed the master. cuando los inquilinos anteriores se habían negado a pagar al maestro. Those assemblies will be the guests that were called to the son's wedding. Esas asambleas van a ser los invitados que fueron llamados a la boda del hijo. When the rich and powerful were too busy to come. Cuando esos poderosos y autoimportantes y ricos estaban muy ocupados a llegar a la boda. We need to understand our specific situation. Nosotros tenemos que entender nuestra situación en específico. It's just a fact that in the Latino community, Es un hecho en la comunidad latina, millions, nearly 15 million, casi 15 millones will remain without the vote for at least 2 more decades. permanecerán sin el voto, aunque están bajo la acción ejecutiva, pero no van a tener el derecho de votar como por más de 2 décadas.
It's also a fact that nearly 1 out of 4 African Americans are disenfranchised by the racism of the criminal justice system. También es un hecho que 1 de cada 4 personas afroamericanos no van a tener el derecho de voto por el sistema de racismo de justicia penal. Only when we are organized in the faith, Solamente cuando estamos organizados en la fe, assemblies of faith, asambleas de fe, assemblies of all the people, asambleas donde incluyen a todas las personas, only then can we build our ships, our sanctuary. solamente es cuando nosotros podemos construir nuestros barcos, nuestros santuarios. It's also true that the future of our communities También es cierto que el futuro de nuestras comunidades depends on its next generation, depende en la próxima generación, nuestros hijos, on the sons and daughters of our community. los hijos y hijas de nuestra comunidad, de nuestras familias. Before there could be a Chuy Garcia, there had to be a Rudy Lozano. Antes que pudiera haber sido o llegar un Chuy García, tenía que haber un Rudy Lozano. Before there could be a Harold Washington, there had to be a Fred Hampton. Antes que podía llegar a un puesto Harold Washington, tenía que haber un Fred Hampton. Because they built assemblies of all the people. Porque ellos fueron los que estaban uniendo asambleas de todo el pueblo. Then there was enough unity among those who could vote Y había suficiente unidad y también consensia entre aquellos que podían votar. to elect Harold and Chuy. Que votar para elegir a Harold y ahora a Chuy. The Latino community is the youngest community in the nation. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la comunidad latina es la comunidad más joven de esta nación. At any one time, 16 million Latinos are under the age of 18. Y completamente 16 millones de los latinos que están en este país tienen menos de 18 años. Some of these are dreamers and some are U.S. citizens. Algunos son ciudadanos nacidos aquí o son soñadores. They've been learning in the movement to respect each other. Ellos están aprendiendo cómo respetarse unos a los otros en este nuevo movimiento, To stand in solidarity with each other. para que puedan pararse en solidaridad con los demás. And we look to them to be the workers to build the assembly of the people. Esperamos que ellos sean los trabajadores para construir la asamblea del pueblo And the soldiers to defend them. y los soldados para defenderlos. And our faith tells us that they will rise to meet the challenge. Y nuestras fe y también en la Biblia dicen que sí van a levantarse para enfrentar su reto. Our faith requires also that we give them the support to fulfill their Pero destiny. nuestra fe requiere que le demos el apoyo para cumplir con su destino. To those of the next generation, we ask, Y lo pedimos a los jóvenes que siempre están en sus teléfonos, how do you ¿verdad? find peace and purpose in ¿Cómo your es life? que van a encontrar la paz y propósito de tu vida? You may be given different answers, Y puede ser que nos den diferentes respuestas. but finally you will understand that the answer is that you find this peace and purpose by growing consciously into the place God has given for you in history. La respuesta es cultivándose conscientemente en el lugar que Dios tiene para ti en la historia. When God began his covenant, Cuando Dios empezó su pacto, he gave Abraham a son called Isaac. Él le dio a Abraham un hijo llamado Isaac. When he renewed the covenant with his people, Cuando renovó el pacto con su pueblo, he gave Isaac a son. dio a Isaac un hijo. When he created his covenant with the people whom he brought out of slavery in Egypt, Y cuando Él hizo ese pacto para sacar pues su pueblo de esclavitud, he gave them a law that would keep them faithful to him Él les dio la ley para que se pudieran mantener and faithful and in harmony with each other. fiel en la ley y fiel en armonía con los demás. Moses brought them the law, Moisés les entregó la ley and he led them across the desert. y Él los llevó a través del desierto. But when Moses had led them across the desert, Pero cuando Moisés había llevado a ellos al desierto, God appointed Joshua, Dios designó a Josué, a young man, un joven,
to lead them to the promised land. para llevarlos a la tierra prometida. And when the people were not able to live according to the law that he had given them, Y cuando la gente no fue capaz de vivir de acuerdo a la ley que Dios les dio, he sent his son Jesus envió a su Hijo Jesús to paint the law on their hearts para pintar su ley en sus corazones with his very blood con su sangre so that they could live in the law. para que ellos pudieran vivir en la ley. When Jesus told the story of the wedding banquet, Cuando Jesús habla en su parábola del banquete de bodas, he said, forget about the important Él les people. dice claramente olvidarse de las personas importantes. Go out and get the poor from the alleys. Salga a las calles y buscan los pobres en las Get the esquinas. undocumented and the criminalized. Buscan los que dicen que son criminales. Buscan a aquellos que dicen que son delincuentes o indocumentados. And get the youth and bring them to assemble at the wedding. Consigue y une a todos los jóvenes y tráelos a la boda. Today, God gives these young people the lamp. Por eso Dios le está entregando la lámpara a los jóvenes. Don't put it under the table. No lo pongas a un lado. Let it shine. No lo ignoras. Déjalo brillar. You need drops of wisdom. Cada uno de ustedes necesitan esas gotas de sabiduría. You need the word of God Necesitas la palabra de Dios. because it is your story. Porque es tu historia. The story of sons and daughters taking on their role as seeds of the people of Porque God. es la historia de nuestros hijos y hijas que tienen que asumir su papel. Porque son semillas del pueblo de Dios. And it's the final story. Y es la última How the word historia became, final. how the word became flesh in the Son. Como la palabra se hizo carne So en we el say Hijo. to you, let the word become flesh in you. ¿Cómo vas a hacer que esa palabra se convierte en carne en ti? Step up. Párate, Take your place in history. póngase de pie, acéptalo tu lugar en la historia. Not because we tell you, No solamente porque nosotros te lo estamos pidiendo, but take the place that God gives you. pero toma tu lugar que te está ofreciendo Dios. In His story. Prepárate, vístate bien para la lucha que Él te ha dado en tus In the manos. Son's story. Porque esta es la historia de la Biblia del Hijo. What do you have to learn to lead? ¿Qué tienes que aprender para ser líder, para What guiar a los demás? What do you have to do to be a seed ¿Qué that tienes grows que into a hacer people of God? para ser una semilla que crece en un pueblo de Dios? How will you build these assemblies of the whole people? ¿Cómo van a construir estas asambleas donde incluyan y respetan a aquellos que no tienen papeles igual como los ciudadanos? In every neighborhood in this city, En cada vecindario, en cada barrio de esta ciudad, in a movement that will spread across the country. en un movimiento que puede crecer y transformar una nación. It's your responsibility. Es tu responsabilidad. It's in your power. Está en tu poder. What do you need to learn in order to lead? ¿Qué tienes que aprender para guiar este movimiento? Be like Moses, Tienes que ser como Moisés. humble enough to say, I'm not worthy to be your messenger and your Tienes warrior. que ser suficiente humilde para decir, yo no me siento capaz ni digno para ser tu mensajero o tu guerrillero. But faithful enough to say, I will go if you are with me, God. Pero suficiente fiel para decir que yo voy a ir, voy a hacer lo que tú me mandas. Be like Joshua, Sea como Josué, observant enough to learn from Moses, observador suficiente para aprender de lo que dijo Moisés, but courageous enough to lead the people where Moses could not go. pero valiente suficiente para llevar a la gente donde Moisés no podía llegar. Be like Elisha, Sea como Eliseo, faithful enough to watch Elijah as the chariot carried him up to heaven. fiel a seguir a Elías hasta el momento que fue llevado al cielo, But bold enough to ask for the double power. pero bastante audaz para pedir el doble poder del And be like Espíritu Jesus. para guiar a tu pueblo. Be like Jesus, Sea como Jesucristo, the Son, el Hijo, the seed, la semilla, the teacher who made the word become flesh, el maestro que hizo la palabra convertirse en carne and yet sacrificed his body
pero todavía sacrificando su propio cuerpo y vida to show that all of his people are included in the kingdom of para God. mostrar que todos de su pueblo son incluidos en el reino de Not Dios. afraid to lead, No tengan miedo de guiar a los demás, but knowing that you cannot lead where you do not go. pero sabiendo claramente que no puedes guiar si no estás preparado, ni listo, ni con ganas a llegar donde te We're mandan. going to work hard for this next election. Vamos a trabajar duro para esta próxima But elección, we have to be clear about what we have to do pero tenemos que ser claros de lo que tenemos que hacer. from the day after the election on. Por este día hasta que llegan las elecciones y después. The power of the community El poder del pueblo will depend on building these assemblies of all the people. Está suficiente comprometido para hacer estas asambleas. The morality of the community La moralidad de un pueblo will depend on building these assemblies of all the va a people. depender en hacer y construir estas asambleas donde todos tienen un voto And y we- se respeta a todos. We've got to give our young people, Y tenemos que entregar la lucha our next generation, a nuestros hijos que son la próxima the generación. place that God gives them. Pero un lugar, ponlos en el lugar que Dios le está ofreciendo, su puesto, To build these assemblies. para construir estas asambleas. No matter what happens in the No election, importa qué pasa en las elecciones. the real harvest will come at the end of this year. El cosecha va a llegar después del año. In the ship that we begin to build Y ese barco que estamos comenzando a construir for the whole community. para toda la comunidad. In the name of the Father, and En the nombre Son, del and the Padre, Holy el Hijo y el Spirit. Espíritu Santo. Pero Amén. yo quiero preguntarles, ¿quién aquí tiene el derecho de votar? Levanta la mano. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Los que tienen el derecho de votar. Desiderio, tú tienes el derecho de votar, ¿verdad? Oh, no es él. Ok, good. Ok, estas son... ok, Roberto, póngase de pie. Ok. Ok. Sí, aquí. Mira, ustedes están dispuestos de ser la voz para aquellos que no tienen el derecho de votar. Amén. Ok, se pueden sentar. Un aplauso para ellos. Amén. Amén. Ahora, ¿quiénes son ciudadanos, pero son menores de edad, que todavía no pueden votar? Pónganse de pie. Ciudadanos que son menores de edad, que todavía no pueden votar. Pónganse de pie. I know it's you girls here. Stand up. Stand up. Por eso, no tengan vergüenza. Son ciudadanos. ¿Ok? Ustedes le estamos dando el poder para defender a sus padres. Amén. ¿Lo van a recibir? ¿Lo aceptan? ¿Lo aceptan? ¿Sí? Amén. Un aplauso. The invitation to the wedding is in the mail. Porque la invitación a todo mundo ya se ha enviado. Open the envelope Abren ese sobre and accept it as we prepare for communion today. y acéptalo. Y cuando ustedes vienen para la comunidad es aceptando la invitación a la boda que Dios nos ofrece a todos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.